Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buen día, doctor. Buenos días, Buen profe. día, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, espero que vayan adelantados con esa lectura de la 29.221. Les recuerdo, les notifico que el día viernes vamos a hacer una evaluación sobre esa sentencia específicamente. Única y exclusivamente sobre la sentencia 29.221. Entonces, es necesario pues que todos la hayan leído en su integridad, no solo la parte considerativa, ni al inicio, ni al final, ni el resuelve, sino todo. De hecho, puedo llegar a preguntar quién es el magistrado ponente y me dirán Jessy Ramírez Bastidas, perfecto. ¿O cuál es el nombre de la procesada? Ya, o cuál fue la sentencia en primera instancia, o qué decidió el tribunal en segunda instancia, o qué decidió la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Listo. Cualquier pregunta, no solo las consideraciones doctrinales y fácticas que tiene esa sentencia. Entonces, por eso la envié pues con una suficiente antelación. Listo, doctores. Estamos en la legítima defensa, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Clases de Entonces, legítima defensa. sí, listo. Estamos en la legítima defensa, consagrada en ese numeral del artículo 32, numeral quinto, si no estoy mal, saco el código. Acuérdense, doctores, acuérdense los requisitos que indicamos ayer para que se llegue a materializar o a configurar la legítima defensa. Numeral sexto, profe. Numeral sexto. Entonces, acuérdense, ¿qué tiene que existir inicialmente? ¿De qué presupuestos vamos a arrancar para indicar que una persona está obrando en legítima defensa? Primer requisito que se necesita, primero, que haya necesidad de defenderse. Segundo, que se esté defendiendo un derecho, ya sea un derecho propio o un derecho ajeno. ¿Cuál derecho? Cualquiera. No solo la vida, cualquier derecho. Entonces, primero, que haya necesidad de la defensa. Segundo, que se esté defendiendo un derecho propio o ajeno. Tercer requisito, que exista una agresión actual e inminente. Ojo, agresión actual e inminente. No que la agresión pasó hace una hora, dos, no, actual e inminente. Tercer requisito, que esa agresión sea actual e inminente. Y cuarto requisito, que esa agresión sea injusta, que sea injusta. Entonces, veíamos ayer también que tiene que existir una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Ojo, proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Básicamente, esos son los requisitos o los presupuestos que se exigen para que se materialice la legítima defensa. Decíamos que existen dos variables de legítima defensa. La primera se denomina la legítima defensa privilegiada. Ojo, legítima defensa privilegiada. Y esta legítima defensa privilegiada está consagrada también en el numeral sexto del artículo 32, pero en su inciso segundo. Ojo, el inciso segundo del artículo 32. Ojo con la legítima defensa privilegiada. Nunca se les olvide que existe una legítima defensa especial que se denomina la legítima defensa privilegiada. Y está consagrada en el inciso segundo del numeral sexto del artículo 32. Alguien, por favor, que nos lea el inciso segundo de ese numeral sexto. Profesor, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Perfecto. Entonces le pregunto, Juan, gracias por la lectura. Juan, Señor. Usted no leyó. Se presume la legítima defensa. Se presume, ojo.
En ese inciso que usted nos acaba de leer, hombre Juan, ¿hablamos de agresión? No, señor. No hay No, señor. agresión. Entonces, para todos, en la legítima defensa privilegiada no hay agresión. No existe agresión. Es una particular forma de ejercer legítima defensa sin que exista agresión. La legítima defensa pura y simple es esa, en que me agreden o están violando un derecho y yo lo defiendo, pero existe una agresión al derecho. Están agrediendo un derecho y yo me defiendo. Pero en esta legítima defensa no hay agresión. Simple y llanamente dice, si yo rechazo, ojo, lo rechazo, vamos a darle una conceptualización a esa palabra, rechazar. Si yo rechazo al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a la habitación o a su habitación, dice ahí, o dependencias inmediatas. Aquí no hablamos de agresión, aquí no existe agresión. Entonces, para que se materialice esta específica clase de legítima defensa privilegiada, se necesitan unos requisitos. La primera, que esa persona que haya ingresado o intente ingresar a la habitación tenga la calidad de extraño. Ese es uno de los requisitos, que esa persona tenga la calidad de extraño. No importa la intención, porque aquí no hablamos de agresión, aquí no existe ninguna agresión ahora. Porque si esa persona está robando, pues ahí existe una agresión, ya hay una agresión contra mi patrimonio económico. No, esta persona está ahí quieta, todavía no hay agresión, está ahí quieta. En el momento en que esa persona, si es un ladrón, ustedes pensarán, no, pero es que pues si es un ladrón y ustedes lo ven robando, pues ya existe una agresión. ¿Una agresión contra qué derecho? Pues contra mi bien jurídico del patrimonio económico. Pero aquí no hay agresión. Entonces, primer requisito, que esa persona que haya ingresado o intente ingresar a la habitación o dependencias inmediatas sea un extraño. Entonces, no se incluirán dentro de la categoría de extraños a los enemigos, porque el enemigo no es un extraño. A los familiares, porque el familiar no es un extraño. A los amigos, a los terceros que ustedes conocen. No estoy diciendo que usted tenga que ser amigo, que sea un extraño, que no conozcan a esa persona. Entonces, primero que esa persona que haya ingresado o intente ingresar a la habitación o dependencias inmediatas sea un extraño. Segundo, que ese extraño, redundo, haya ingresado o intente ingresar a la habitación o dependencias inmediatas. Tercer requisito, que la presencia de ese extraño no se encuentre justificada. No haya ninguna justificación para que el extraño haya ingresado a la habitación o dependencias inmediatas. Por ejemplo, si es un bombero que va a entrar a salvaguardar una vida, pues hombre, ¿cómo lo va a rechazar? O se está inundando la casa y un vecino entra. No, pues en esos casos la presencia, aunque ya no sería un extraño porque es un vecino, pero un cualquiera, un particular cualquiera, la presencia de ese extraño estaría justificada en atención de la salvaguarda de otros derechos. Entonces, esos son los tres requisitos que se necesitan básicamente para que se materialice o se configure la legítima defensa privilegiada. Entonces, si ustedes están en su habitación y observan a un extraño
que está en la dependencia inmediata, que ingresó a la habitación o a sus dependientes o a sus dependencias inmediatas, rechácenlo. Porque así dice el numeral sexto del artículo 32. ¿Quién rechaza? Ahora viene la pregunta, doctores. ¿Qué interpretación le podemos dar a esa palabra? Rechazar. Básicamente, la respuesta es una. Mátenlo. Maten a un extraño que haya ingresado o intente ingresar a sus dependencias inmediatas y estarán en ejercicio de la legítima defensa privilegiada. Así no exista agresión por parte del extraño. Preguntas, doctores. ¿Qué me dice Luis Onofre? Profesor, si entra el sujeto, el individuo a la habitación, y Luis por Onofre, dado caso, si entra el extraño, no el sujeto, porque el no, numeral sexto extraño, no me habla de sujetos ni de individuos, de extraños. el extraño, pero uno no lo, doctor, uno no lo mata, sino que queda herido. También lo rechazó, pero puede llegar incluso hasta el asesinato de esa persona y estará en ejercicio de la legítima defensa privilegiada. Entonces, ojo, no al sujeto ni al individuo, al extraño, porque tenemos que tener conciencia de que se trata de un extraño. El extraño. Sí, Gracias, señor. profe, muy amable. Vale, ¿qué me dice Leonardo? Profe, buen día. Digamos, uno asume que es el ingreso de un extraño a la vivienda, pues ya uno dice zona interna. Pero en un conjunto, el extraño, ¿desde qué zona se puede entender como que puede ser, o sea, que digamos puede aplicar la legítima defensa? Digamos, No se para puede el aplicar, vigilante. Leonardo, porque usted no le puede dar una aplicación extensiva al concepto de habitación. Usted no puede indicar que un conjunto es su habitación. Y el numeral sexto en su inciso segundo dice habitación o dependencias inmediatas. Y la dependencia inmediata de una habitación no puede ser considerada un conjunto residencial. Igual sucede en una finca, en un lugar, digamos, de que, No, que tenga... tampoco, es habitación. Básicamente, Tiene que ser habitación. sí, habitación, donde usted está durmiendo. Ah, perfecto, vale, muchas Listo, gracias. entonces, porque es muy claro el concepto del inciso segundo. ¿Qué me dice? Bueno, Catalina. Buenos días, profe. Profe, digamos ahí, cuando usted nos explicaba ayer que necesitaba cumplir la proporcionalidad entre la agresión y la defensa, ahí digamos si llega una persona a la habitación y no sé, la intención de él era robar, pero solamente cuando yo lo vi ya lo ataqué. No, Para... pero es que Catalina, acuérdese que en la legítima defensa no hay agresión, porque el numeral sexto en su inciso segundo dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a la habitación. Aquí no hablamos de agresión, entonces no podemos aplicar una proporcionalidad entre la defensa y la agresión cuando la legítima defensa privilegiada no hay ninguna agresión. Simplemente la persona está ahí, está en la habitación. Si está robando, pues ya existe una agresión contra el patrimonio económico y ahí sí se va a necesitar la proporcionalidad. Pero en la legítima defensa privilegiada no hay proporcionalidad. ¿Vale, Catalina? Les voy a poner un ejemplo. Mire, Janet está ahí levantando la mano. Antes de preguntarme, Janet, conéctese a la cámara. Profe, es que tengo mala señal, acuérdese. No, bueno, entonces... después no me escucha. No, pero conéctese a la cámara y no habla. O prenda la cámara, o como quieran ustedes denominar. Entonces, está Janet. Ahí está Janet. Todos ven a Janet. Janet, vamos a asimilar
que Janet se encuentra en su habitación. No sé si se encuentra en su habitación o no, pero vamos a hacer de cuenta que ella se encuentra en su habitación. Resulta que yo ingreso a la habitación de Janet. Ojo, ingresé a la habitación de Janet. No estoy haciendo absolutamente nada. Janet no me ha sorprendido hurtando sus pertenencias, ni atentando contra su vida o su integridad personal, ni atentando contra su libertad, integridad y formación sexual. No, estoy ahí observándola, observando a Janet. Janet recuerda que el profesor de Derecho Penal dijo que uno podía rechazar incluso hasta quitar la vida del extraño que haya ingresado o intenta ingresar a la habitación o dependencias inmediatas, y efectivamente yo me encuentro en la habitación. Ni hurtando, ni lesionando, ni matando, ni violando. Estoy observando. Ya puede apagar la cámara, Janet. La pregunta es, para Janet inicialmente, Janet, usted podrá rechazarme, y cuando hablo de rechazarme, indico de sacar su arma de dotación, propinarme unos disparos y quitarme la vida o lesionarme brutalmente en ejercicio de la legítima defensa privilegiada. ¿Qué me dice Janet? Pues entendería que sí, así como se me lo Perfecto, explicó. Janet. No, dígame sí o dígame no. Sí, Listo. sí. Listo. ¿Qué me dice Leonardo? Ah, profe, perdón, pero es, o sea, yo conociéndolo, o sea, Janet, usted entró a mi casa, yo ya dije, yo soy el que estoy ahí. no, entonces no, diría Listo. que no. Listo. ¿Qué me dice Catalina? Yo creería que no, por lo que su merced estaba explicando, que no podía ser una persona que no conociera. Claro. ¿Qué me dice John? No, profe. Primero porque usted mencionó que estaba en la habitación. Bueno, sí está en la habitación, Sí, estoy en la pero... habitación. y es un desconocido. Soy yo. Usted ya sabe quién soy. Soy yo. Ahora, John, ojo, porque estamos estudiando Derecho Penal, no estamos estudiando español. Yo hablé de desconocido. Yo en ningún momento he dicho desconocido. Extraño. He dicho extraño. Extraño. Ajá. Sí, extraño. Ok. Entonces, en ese caso sí habría, digamos, la opción de De practicar la ejercer la legítima legítima defensa defensa. privilegiada. ¿Por qué, John? Sí. La razón. Porque es extraño. Y no está en la ejecución de algún delito y el artículo lo ampara de esa manera. Perfecto. ¿Qué me dice Uriel? Doctor, en el evento en que usted nunca ha ido a la casa de ella. Dice Sí, la es norma un que extraño. yo tengo que haber ido a la casa de ella, Uriel. No interpretemos la norma cuando la norma es clara. La interpretación de la ley se da cuando la ley es oscura, pero cuando la ley es clara no tenemos que interpretarla. Uriel, en ningún momento yo he explicado que tuve que haber ido algún número determinado de veces a la casa de Janet. Perfecto, doctor. Dice Entonces, extraño, simplemente dice extraño. no es un extraño, entonces no puede proceder de esa manera. Pero Perfecto. tengo una pregunta, doctor. ¿Entendemos habitación de la puerta de la casa o apartamento hacia adentro o No, solamente del habitación es donde habitáculo? uno duerme, donde uno pernocta. Perfecto, doctor. Sí, Esa era la señor. duda, gracias. Vale, perfecto. Básicamente, la respuesta es esa. Janet no puede matarme, ni siquiera lesionarme, porque yo no soy un extraño para Janet. Yo soy su profesor de Derecho Penal. Janet me conoce así sea de manera virtual, pero me conoce. Ya me conoce. Entonces, no, incluso dije que ni siquiera el enemigo. Fui hasta ese extremo. Entonces, si es extraño, no se podrá ejercer la legítima defensa privilegiada. Ahora, si el enemigo tiene un cuchillo, pues ya hay una agresión.
Ya existe una agresión, entonces ya no hablaremos de la legítima defensa privilegiada, sino de la legítima defensa pura y simple, la que está consagrada ya en el numeral sexto en su inciso primero, cuando existe una agresión. Pero esta es una muy especial forma de ejercer la legítima defensa sin que exista agresión. Sin que exista agresión. Simplemente el extraño está en mi habitación, lo rechacé, lo maté, punto, ya. Legítima defensa privilegiada. Estuvo en mi habitación, es un extraño, lo maté, legítima defensa privilegiada. No tiene ninguna pena, porque es legítima defensa privilegiada. John Martínez, cuénteme. Profe, quería hacerle una pregunta. Es muy claro el concepto. Préndame la cámara. Es muy claro el concepto, pero entonces, digamos, no hay posibilidades, digamos, en un hecho real de que este derecho o de que este artículo choque con otros, digamos, de lo que ya hemos visto, digamos, de que sea un delito, un homicidio, por ejemplo, si lo mato, doloso, teniendo en cuenta que de pronto se puede argumentar que pudo haber evitado, el hecho estaba podía haberlo controlado, pero no lo hizo. Entonces, no hay posibilidades de que eventualmente esos derechos o esos artículos choquen en algún momento. Claro, John, acuérdese, ayer yo le dije, ojo con el artículo 32, porque en el artículo 32 la conducta parece delito, parece, ese es como el inicial mensaje, pero al final vamos a ver que si se llega a materializar o la conducta se llega a encuadrar dentro de alguna de estas causales, no tendrá ninguna responsabilidad. Entonces, inicialmente parecería, pero para eso el legislador consagró la legítima defensa privilegiada. Entonces, ustedes están en ejercicio de un derecho. ¿De cuál derecho? De rechazar al extraño que haya ingresado o intente ingresar a la habitación. Entonces, parecería inicialmente un derecho, pero en este caso no. Están en ejercicio de su derecho a la legítima defensa privilegiada. De hecho, ¿que hay dolo? Claro que hay dolo. Lo mismo que existe dolo en la legítima defensa pura y simple. Si yo lo agredo a usted injustamente, ojo, injustamente, porque otra cosa es muy distinta, es que si yo me busca mi pelea, porque si estamos en una reyeta y usted me busca pelea y yo lo agredo, usted es el que ya la agresión no es tan injusta. Ojo con las riñas. Ojo con las riñas, porque ahorita no valgan a salir a pelear y entonces que mataron al contrincante indicando que estaban en legítima defensa. No, con las riñas no pasa eso. Porque con las riñas yo voluntariamente quiero que empiece la agresión, una agresión recíproca. Entonces la agresión no es tan injusta. Pero si un ladrón amenaza a John con un arma de fuego y John lo mata, le pusieron un arma de fuego, le iban a apuntar a su cabeza, John mata a esa persona. ¿Hay dolo? Por supuesto que hay dolo. Yo quiero defenderme, yo quiero rechazar a ese agresor. No habrá culpa, porque bueno, ya de culpa es una falta al deber objetivo de cuidado. No, aquí existe dolo. Pero es un dolo, entonces la conducta, claro, la conducta podrá ser dolosa, y si es dolosa es típica, porque está consagrada en la ley y obré con dolo. ¿Es antijurídica? Claro que es antijurídica, porque lesioné un bien jurídicamente tutelado por el legislador como es la vida, pero no es culpable. No es culpable, ¿por qué? Porque no se me puede hacer un reproche por rechazar a quien me está agrediendo. Entonces, habrían dos elementos del delito, pero no el tercero. Y para que sea delito se necesita el cumplimiento obligatorio de los tres requisitos, John. Ok, profe, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué me dice Janet otra vez? Bueno, Janet nos dejó la mano levantada. Entonces, doctores, ojo con la legítima defensa privilegiada. En esa no se necesita agresión. Simplemente
se necesita que pues, la persona sea un extraño, que ese extraño haya ingresado o intente penetrar, dice el numeral sexto, a la habitación o dependencias inmediatas, y que la presencia de ese extraño sea, no se encuentre justificada. Aquí no hablamos de agresión. Aquí no hablamos de agresión. Con relación a ese concepto de habitación, pues básicamente podrá llegar a cobijar, digamos, depende del bien inmueble en que se halle la persona, algún corredor, algún balcón. No se necesita que esa sea la habitación permanente de la persona, porque eventualmente podrá presentarse en un cuarto de un hotel. Ah, bueno, ¿por qué? Porque en ese momento es temporalmente, ese cuarto del hotel, pues, será considerada mi habitación. Entonces, depende de cada caso, depende de las circunstancias en que se cometieron los hechos y también de la clase de bien inmueble o de la clase de casa, de apartamento que se trate. En algunos apartamentos está la habitación e inmediatamente se encuentra, digamos, la sala. Ah, bueno, pues podríamos hablar eventualmente de una dependencia inmediata. En otros, unas casas muy amplias, pues la sala tendrá alguna distancia con relación a las habitaciones. Existe otra clase de legítima defensa, doctores. Se denomina la legítima defensa ofendicular, ojo, ofendicular de ofender, ofendicular o preventiva de prever, ofendicular o preventiva. Entonces se denomina legítima defensa ofendicular o también algunos doctrinantes le denominan legítima defensa preventiva. Entonces, ofendicular o preventiva. La primera es la legítima defensa pura y simple, la normalita. Me agreden y yo rechazo al agresor. La segunda, el extraño que está en la habitación y ingresó o está intentando ingresar. No hay agresión, es la legítima defensa privilegiada. Y existe esta otra clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa ofendicular o legítima defensa preventiva. Entonces, legítima defensa ofendicular o preventiva. Cuénteme, Diana. ¿Diana tiene alguna pregunta? Profe, pues yo estaba haciendo como, bueno, como algo así como una película. Digamos que están en el hotel y se arme de pronto una pequeña riña, tanto así que se tengan que matar el uno al otro o algo así. Sí, Digamos. pero en la riña no hay legítima defensa, Diana. Okay. Bueno, pero digamos. En la riña okay, no eso hay sería legítima probatorio. defensa. Entonces, no. Sí, pero en la riña no hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque nótese que la agresión no es tan injusta, no es tan injusta, porque si usted, Diana, se enfrasca en una riña, eventualmente usted casi que está buscando esa agresión, porque esa es la consecuencia más lógica de una persona cuando interviene en riñas. Pues bueno, en riñas digamos no que es permitida la legítima defensa. Entonces te lo pongo así, digamos que yo no soy la que estoy buscando riña ni nada, sino a mí me la buscaron o el tema se tornó a que... quién la buscó o quién se la buscaron. Usted no está en la obligación de entrar a riñas, así le busquen riña, Diana. Usted, la agresión tiene que ser injusta. Usted le podrán, si a usted la ofenden, si le dicen improperios, usted tendrá las herramientas legales para responder. Herramientas legales, no las de propia mano, no hacer justicia por su propia cuenta, porque usted no, eso antiguamente incluso era un delito, pero ojo, así le busquen la riña, si digan, Diana, usted es una tal por cual y usted sacó y le pegó un puño. No, es que me ofendieron y yo reaccioné. No, eso no se puede argumentar en la legítima defensa, Diana. Ok, profe, ya me quedó claro. Profe, gracias. y si la agreden, si la agreden por la espalda, ella va caminando y la agreden. Si la agreden, hay una agresión. Janet, si yo voy caminando. Ah, ya, pero si ella se defendió. Cuchillo, pues me está agrediendo.
Pero ¿Y yo ahí no qué le puedo decir defensa Janet. sería si él se devolvió y sacó el revólver y le pegó, la golpearon? ¿Cómo, Janet? Señor. ¿Cómo es el Que caso? si de pronto, el caso, un ejemplo, ella va caminando, la agreden, o sea, de pronto ella la empujaron, alguna cosa, ella se volteó a mirar y vio que le iban a agredir con un cuchillo y ella sacó el revólver y le disparó. ¿Eso qué defensa sería entonces? ¿Qué defensa es esa, Janet? Usted es la que tiene que responderme. ¿Qué defensa es esa? Si yo saco un cuchillo y a usted le agredo y usted saca el revólver y me dispara, ¿qué legítima defensa es esa? Sin que haya, sin que nada. Pues la legítima defensa pura y simple. Janet. Claro. ¿Por qué? Por favor. Pura y simple, la del numeral, la del inciso primero del numeral sexto. La legítima defensa común y corriente. Ah, ok, profe, Aquí ya lo me único quedó. que digo es, no existe la legítima defensa en riñas. A los pelioneros o a las pelioneras, a los que les gusta pelear mucho, o a las que les gusta pelear y dárselas de muy machitos o de muy machitas peleando, no pueden utilizar la legítima defensa como excusa para que no opere sobre ellos el Código Penal. Entonces, me decía, no es que me buscaron pelea y yo reaccioné. Pues no debió haber reaccionado, porque la legítima defensa no está consagrada para riñas. Para los que les gusta pelea, no. O para la que les gusta pelea, no. ¿Qué me dice William? Buenos días, profe. Profe, podemos estar en la legítima defensa especial, profe. Por ejemplo, en este caso, A ver, William, yo no he hablado están de ninguna atracando un conductor. William, yo no he hablado de ninguna legítima defensa especial. Eso yo no lo conozco. Bueno, profe, qué verá. De pronto es una que nueva y no la conozco. ¿De qué está hablando usted, William? ¿De la privilegiada o de la comunicación? No, profe, qué pena, me fui mal. Eso es la privilegiada, profe. Ah, entonces. No, la privilegiada, profe. Estamos hablando de la privilegiada. Qué pena, se copié mal. Cuénteme, ¿me hace alguna pregunta Listo, sobre profe. la privilegiada? Entonces, no, profe, en caso, por ejemplo, están atracando a un señor en un carro. El ladrón alcanza a ingresar solo la mitad del cuerpo dentro del vehículo. William, la legítima defensa privilegiada es la de la habitación. Dice, al extraño que... O sea, no tiene nada que ver, solo tiene que ser dentro de la habitación. A la habitación. Yo no, ¿cuándo he dicho carros? No, profe, pues tenía como la idea. Pensé que pronto mientras que usted estaba solo en algún lugar, era vulnerar los derechos. No, ojo porque les repito nuevamente, no interpreten la ley cuando la ley es clara. Si la ley dice que eso es habitación, no le den otra interpretación. La ley, claro que es para interpretarla cuando se preste para interpretarla, o sea, cuando sea oscura o cuando no sea muy clara. Pero cuando la ley es clara, tenemos que darle el alcance que consagra la ley. ¿Qué me dice Windsor? Gracias. Préndame el micrófono que lo apagó. Gracias, profesor. Buenos días. Acordándome de que un delito es perfecto, un crimen es perfecto, es cuando pues se ejecuta tal como lo quisieron hacer las personas y sale a la luz pública de que se cometió el delito. Entonces... Ojo, Wilson, el delito es perfecto cuando se queda consumado. Sí, señor, consumado. Sí, señor. Entonces, yo a qué voy a ver si de pronto está el extraño en mi habitación. ¿Y usted lo mata? Sí, pero yo voy a esto más allá, profesor, a ver si, hablando precisamente del delito consumado, pero no es delito. Está el extraño en la habitación y está con un cuchillo, yo lo mato, escondo el cuchillo. Si está con un cuchillo, no es una legítima defensa privilegiada, sino común y corriente porque hay una agresión. Pero yo escondo el cuchillo y después se sabe que era un ladrón, la gente sabe, no, pero le dan un ladrón, él debió estar atracando o algo, o solamente con que yo lo mate, escondí el cuchillo, ahí estoy protegiendo mi derecho. Básicamente, si existe agresión, hablaremos de la legítima defensa común y corriente. Si no existe agresión, si está en su habitación, usted podrá rechazarlo incluso quitándole la vida a Windsor. Eso de que es o que no es, no nos interesa porque aquí se castiga a las personas por lo que hacen, más no por lo que son. Perfecto, profesor. Perfecto. Vale, Leonardo. Gracias, profe. Digamos,
bueno, esa protección o ese privilegio aplica estando usted como en la parte interna de su vivienda, o por decir algo, usted llega, sabe que la persona está dentro y usted puede acudir a esa legítima defensa? Tiene que estar adentro, Leonardo. Tiene que estar adentro. Y aparte de eso, tiene que ser su habitación, no la habitación de otro. ¿Por qué? Porque puede pasar, aparte de que usted esté adentro, puede pasar que Leonardo esté visitando a su novia. Y la novia, y pues está en la habitación de la novia. Y Leonardo se despierta y ve al extraño y rechaza. No, entonces no podríamos hablar de legítima defensa privilegiada porque no era su habitación, sino era la habitación de la novia. Era ahí estaba, digamos, haciéndole una visita. ¿Qué tal, Leonardo? Que para usted es un extraño, pero para su novia no era un extraño. Para su novia era otro amigo, otro novio, qué sé yo. Entonces, sí ve que tiene que ser la habitación propia, no la habitación de un tercero, porque uno puede eventualmente estar en la habitación de un tercero. No, gracias a esa aclaración para mí es muy importante. Muy importante, sí. Porque es muy buena. Gracias, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Qué me dice Eduardo? Buenos días, profesor. Para la legítima defensa privilegiada también hay proporcionalidad de la defensa y la agresión. Pues como no es extraño. ¿Qué me dice Eduardo? En la legítima defensa privilegiada no existe proporcionalidad, Eduardo, porque no existe agresión. Entonces, si no existe agresión, no puede existir una proporcionalidad entre defensa y agresión. En la legítima, por eso es que digo que pueden llegar incluso hasta matar, porque no hay agresión, simplemente es un extraño que está ahí en la habitación. ¿Está agrediéndome? No, no me está agrediendo. El solo hecho de que irrumpa ya me da el derecho. Ustedes, por eso digo, puede matar. Porque ustedes dicen, se excedieron en la legítima defensa. ¿Cuál se excedieron si en la legítima defensa privilegiada no se necesita agresión? Viviana. Buenos días, profe. Quiero confirmar, o sea que la privilegiada es únicamente en la habitación, en ningún otro lugar de la casa. Sí, o dependencias inmediatas, dice. Entonces, usted ya podrá analizar el caso como se presente, si donde hubo el rechazo se puede llegar a considerar una dependencia inmediata de la habitación o no. Por ejemplo, un balcón o lo que llaman un corredor podrá ser dependencia inmediata, pero si su casa es una casa de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, y la sala queda retirada 50 metros o 30 metros de la habitación, entonces en ese caso, cada caso es distinto y cada caso tendrá un análisis. No podremos indicar que es una habitación o dependencia inmediata. Cada caso tendrá que ser objeto de su propio análisis. Ok, gracias, profesor. Vale. Viviana, la otra Viviana, vamos. ¿Cómo está? Con base en lo que se ha hablado, o sea, digamos, si la persona, el extraño entra a mi casa, entonces ahí sería... A su casa no, Viviana, a su habitación. No, perdón. Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Y entonces ahí, como hay un peligro inminente, entonces ese sería en el inciso primero del numeral segundo. No, porque no había... Del numeral sexto, perdón. No ha habido agresión. ¿Qué le están agrediendo? Pues el hecho de que la persona... No, el hecho no, porque esa persona puede estar ahí observándola. Y eso no es una agresión. Usted tiene que ver una agresión. Si lo ve hurtando, si lo ve lastimando, o que va a violar a alguien de la casa, o está hurtando las pertenencias, pues se da la legítima defensa común y corriente. Ahora, si su casa es de esas casas de ahora, que son casas de 50 metros cuadrados, casi que todos esos apartamentos son dependencias inmediatas de las habitaciones, porque uno sale de la habitación y ya se encuentra la sala y ya se encuentra el comedor y está el baño ahí todo apeñuscado. Entonces, en esos apartamentos tan reducidos, tan escaso metraje, casi que todo el apartamento podrá llegar a ser considerado no habitación, pero sí dependencias inmediatas. Cada caso tendrá un análisis distinto, Viviana. Ok, listo, gracias. Vale, ¿qué me dice Juan Infante? Profesor, una pregunta, una duda que tengo. Si de pronto está alguien en la habitación durmiendo y entra el delincuente y llega un tercero
comete o sea, y mata al delincuente, pero no Pero es la ¿usted por qué habitación sabe del que que... es un delincuente? O un Bueno, extraño, perdón, un extraño. bueno, sí, porque aquí delincuente nunca he utilizado esa palabra delincuente. Listo, profesor. Entonces un extraño y llega un tercero y comete o sea, el acto, lo mata. Ajá. ¿Cómo se puede aplicar No, ahí, aquí profe? no puede aplicar la legítima defensa porque esa solo la puede aplicar la persona que está en la habitación y es su habitación, no es extraño, no es el tercero extraño, no es su habitación. A menos que sea, por ejemplo, el padre sobre sus hijos. Ahí sí, ¿por qué? Porque ustedes aplican, entonces ustedes traen ese concepto de posición de garante. Entonces ya van a tener dos conceptos para aplicarlos a ese determinado caso. Ok, profesor, muchas gracias. Vale, entonces espero que haya quedado claro el concepto de legítima defensa privilegiada. Privilegiada. Ojalá lo aprendan bien y eso es algo que les sirve para la vida y para entender mejor que existe otra clase de legítima defensa. Entonces, seguimos. Existe otra clase de legítima defensa, les decía, se denomina la legítima defensa ofendicular, de ofender, o la legítima defensa preventiva, ofendicular o preventiva. Esa es otra clase de legítima defensa, ofendicular o preventiva. Básicamente, mis doctores, esta es la legítima defensa que se realiza. Ojo, aquí ya en esa legítima defensa ofendicular o preventiva tampoco existe agresión. Pues aquí no existe agresión. Aquí lo que existe es ¿Qué la numeral es? No, esa no está consagrada en ningún numeral ni en ningún inciso. Es otra clase de legítima defensa. Existe en nuestro código penal, pero existe en nuestra legislación penal, pero no está en el código. Por eso a veces yo les he explicado cosas que de hecho no están en el código, pero existen y son de aplicabilidad. Entonces, esta legítima defensa ofendicular o preventiva también existe, no está en el Código Penal consagrada, pero existe. Existe. Y van a ver cómo existe y cómo muchas personas la aplican sin siquiera saber de derecho penal, pero la aplican. Entonces, ¿en qué consiste la legítima defensa ofendicular o preventiva? Básicamente es, a ver cómo les digo, es la utilización cuando una persona que es propietaria de un bien o es poseedora de un bien, pues utiliza ciertos mecanismos de protección o ciertos mecanismos de defensa para prevenir que atenten contra ese derecho. Entonces, si ustedes tienen una bodega, por ejemplo, son dueños de una bodega, y para proteger precisamente futuras agresiones, compran unos perros bravos y los colocan ahí en su bodega para vigilar. Ponen un aviso, no entre perros bravos. Están haciendo ejercicio de ese derecho de defensa, de esa legítima defensa, por eso se llama preventiva, es para prevenir. Entonces, si una persona cualquiera, con ánimos o sin ánimos, entra a esa bodega, pues básicamente, ante una reacción de los perros bravos, no se podrá alegar por parte del dueño de los canes o unas lesiones personales o un homicidio, ¿no? Porque esta persona estaba en ejercicio de su derecho a la legítima defensa preventiva o la legítima defensa ofendicular. También ocurre con las cercas eléctricas. Por eso es que personas colocan cercas con alguna electricidad en sus fincas o en sus conjuntos, para prevenir futuras agresiones, precisamente para salvaguardar derechos.
Entonces, como requisitos de la legítima defensa ofendicular o de la legítima defensa preventiva, podremos indicar que, primer requisito, que existe necesidad de defender. Vamos a defender vida, vamos a defender patrimonio económico, vamos a defender integridad personal, vamos a defender libertad individual, vamos a defender libertad sexual, etcétera. ¿Y cómo los vamos a defender? Mediante el uso de algunos elementos o algunas herramientas que pueden ser capaces de causar eventualmente un daño a esos potenciales agresores. Ni siquiera sabemos quiénes son los agresores. Se tienen que utilizar medios lícitos que no estén prohibidos en la ley. Entonces ustedes no pueden decir que colocaron minas antipersonales en su finca en ejercicio de su derecho a la legítima defensa ofendicular o preventiva. No, porque las minas antipersonales no son legales. Tienen que ser medios legales. Y básicamente, la doctrina también ha indicado que debe existir alguna proporcionalidad en cuanto a la defensa. ¿En dónde voy? ¿A dónde voy? ¿O qué quiero indicar cuando consagro que debe existir una proporcionalidad en cuanto a la defensa? Esto quiere decir que el campo en el cual se puede aplicar o se puede desenvolver o desarrollar esta clase de legítima defensa tampoco es tan absoluto. Tampoco es tan absoluto. Porque eventualmente algunos elementos que se utilicen para ejercer esta legítima defensa preventiva pueden causarle un daño a la comunidad. ¿A dónde voy? Yo no puedo, por ejemplo, en mi finca, colocar una cerca eléctrica sabiendo que al lado de mi finca hay un jardín infantil y los niños salen a recreo. Entonces debe existir una proporcionalidad. Sabiendo que existe ese jardín infantil, no puedo hacerlo. Tendré que utilizar otros medios, pero no esos. Tampoco los de los perros bravos. Porque lo más normal es que un niño eventualmente entre en mi finca. ¿Y si lo mata un perro? Yo sabía que era un jardín el que estaba ahí al lado. No podría decir, no, estoy en legítimo defensa. No, señores. En esos casos no. O hay un ancianato en que hay muchos viejitos con Alzheimer o con algún retraso mental ya dada su edad. No, en esos casos no. Por eso digo que debe existir también hasta cierto punto una sensatez en cómo voy a ejercer la legítima defensa preventiva o legítima defensa ofendicular. Esa es la última clase de legítima defensa que existe, mis doctores. La legítima defensa ofendicular o preventiva. Entonces, acuérdense que existen 3 clases de legítima defensa. La legítima defensa común y corriente, que está consagrada ya en el inciso primero del numeral 6 del artículo 32. La legítima defensa privilegiada. Y por último, la legítima defensa ofendicular o legítima defensa preventiva. Existe otra clase de legítima defensa. De hecho, no está considerada todavía una legítima defensa, pero si la llegan a escuchar, le denominan legítima defensa putativa. Ya la voy a explicar. ¿Qué me dice Catalina? Profe, una pregunta. Digamos, ahí en la legítima defensa ofendicular, ¿los obstáculos que ponga la persona tienen que ser siempre visibles o pueden ser trampas que no se vean? No, tienen que ser visibles. Tienen que ser visibles. Tú le tienes que advertir. Por eso es que en la mayoría de los casos se le advierte a la comunidad. O sea, la gente no coloca de gratis esos avisos de perros bravos. La gente lo coloca de gratis esos avisos de cerca eléctrica, porque tiene que haber un mensaje a la comunidad o a esos potenciales agresores que tú estás haciendo uso de tu legítima defensa ofendicular o preventiva. Ah, listo, ok. Viviana.
No, era prácticamente lo mismo, porque realmente iba a colocar eso, que si uno, digamos, tiene, digamos, hay elementos en su casa para su legítima defensa, pero si yo no los dejo, ni estoy informando a la sociedad o a la comunidad qué es lo que yo tengo dentro de mi casa para eso. Ahí hay otro tipo de, ahí sí hay un delito. Claro que es que, Viviana, yo nunca he dicho que la legítima defensa ofrendicular o preventiva se da dentro de la casa. Puede ser los perros, básicamente. Bueno, dentro de la casa o una finca, Pero es que sí, claro, pero básicamente sí tengo esto, por eso les digo que más que todo se da en fincas o en las afueras de las casas cuando colocan las cercas eléctricas, pero básicamente sí existe una reglamentación y es el informar. Sí, es que yo conocí un caso muy cercano, se entraron a la casa, a la terraza de la casa, y se colocaron, digamos, como unas herramientas en la parte de afuera, puntudas, pero entonces vinieron de la policía y dijeron que tenían que colocar un aviso, porque pues obviamente se estaba infringiendo la ley. Entonces, sí, básicamente tiene que existir pues aunque por ejemplo, los alambres de púas no se necesita aviso. Ojo, alambre de púas no, pero para herramientas más letales, sí. Uriel. Doctor, una pregunta. Si dentro de una finca, ya de los predios de una finca, por ejemplo, hay una bodega de algún tipo de trabajo y explotación. Préndame la cámara, Uriel. Sí, doctor, ya. Ajá. Si dentro de una finca, ya dentro de lo que es el predio interno, por inminente riesgo de hurto y delincuencia, le ponen a una bodega o área de explotación de algún tipo de producción, digamos una cerca eléctrica de alto voltaje, pero no le ponen aviso. No, pero es que nótese que aquí ya no estamos hablando de los límites de la finca, sino al interior de la finca. Al interior de la finca no tiene por qué haber aviso. Usted puede ser al interior de su finca lo que usted estime conveniente. La legítima defensa preventiva se da es casi que en los límites, Uriel. En los límites, o sea, y sí, si llega a pasar algo y hay que alguien prendido de la corriente ahí que... Claro, pero ya estaría, ya se entrará a analizar qué fue lo que pasó, porque básicamente, Uriel, si yo entro a su finca, llevo 10 minutos caminando durante su finca y usted sabe que estoy adentro, y tomo ese cable eléctrico y sufro una descarga muy fuerte que me cega la vida, usted básicamente tenía posición de garante sobre mí al invitarme a su finca. Pero si es esa persona extraño, es extraño, ya estaría casi que usted hablando de esta persona ingresó a su finca, ya se podrá hablar que dentro de su finca usted tenía es como si toma también un transformador, que va a saber la otra persona, ya usted no tendría ninguna responsabilidad de orden penal, porque no habría ni dolo, ni culpa, ni preterintención. Bueno, doctor, muchas gracias. Windsor. Profesor, con ese ejemplo que acaba de poner el compañero, entonces yo sí invito a una persona y le pasa algo así parecido con el tema de la cerca eléctrica, yo estoy en posición de garante invitando a esa claro, persona. por la estrecha comunidad de personas, Windsor. Uy, entonces le tocaron muchas reservas para invitar personas. Más que todo, miren, estos son acciones que dice el Código Civil, acciones que toma decía anteriormente cuando yo estudié el Código Civil, dicen acciones que debe tomar cualquier padre de familia, o ahora dice cualquier ciudadano promedio. Hombre, Windsor, si usted sabe que dentro de su finca tiene cercas eléctricas y usted va a invitar gente, pues lo más normal es que usted desconecte las cercas eléctricas. Eso lo hace una persona, diga, como lo dice el Código Civil, un buen padre de familia o una persona con una mediana inteligencia sabe que lo tiene que hacer en virtud de los invitados que se encuentran ya que no saben de esos potenciales riesgos. Entonces usted tiene posición de garante sobre ellos. Excelente, profesor, que se haya hablado de eso, porque todo eso hay que preverlo. Sí, y casos, y yo les digo, a ustedes, a su oficina o a su despacho, lo que sea les van a llegar es casos, y tienen que aplicar todos esos conocimientos, y casos habrán miles y millones y con 1000 particularidades. Esa posición de garante es mucho compromiso. Sí, eso es un muy buen tema, y eso es lástima que no, sobre eso hay diplomados y hay cursos de meses. Incluso, miren, no les digo nada, o sea, no les digo más. Yo hice una especialización sobre
2 artículos del Código Penal, una especialización de 1 año, no del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal. ¿De solo 2 artículos? 180 y 180, 181 y 182 del Código de Procedimiento Penal, y fue 1 año estudiando 3 artículos. Y es una especialización que la tiene la Universidad de la Gran Colombia, que se denomina especialización en casación penal. Pero esto es por eso les decía al inicio de este cuento que esto es un arrancar, y de esto habrán, miren doctores, este profesor Jesús Orlando Gómez López, se llama así, Jesús Orlando Gómez López. Venga, les digo, miren, aquí tengo el libro, aquí lo tengo. Este es un libro del doctor Jesús Orlando Gómez López, se denomina Tratado de Derecho Penal, Antijuridicidad y Causas de Justificación. Este es un libro que tiene, les digo, aproximadamente 1.300 hojas. 1.300 hojas, y este libro analiza el artículo 32 del Código Penal. Entonces, del artículo 32, que es el que estamos estudiando, existe este libro. 1.300 hojas. Más o menos, si uno es juiciosito, en 6 meses lo lee. Pero en 6 meses, leyendo solo el artículo 32 del Código Penal. Este doctor, este es un gran penalista. Tiene varios tratados sobre derecho penal, y uno de ellos es este. Entonces, esto que vemos nosotros en 2 días, el hombre dedicó más o menos 6 años en hacer un tratado sobre un artículo del Código Penal. Por eso, Wilson, lastimosamente, y para todos esto es una carrera contrarreloj para nosotros, pero está en ustedes ahondar y profundizar en todos estos conceptos. Yo simplemente les dejo así una muy pequeñita explicación. Por el tiempo. De hecho, estoy un poco afanado porque es que me queda un tema que es, mejor dicho, más trascendental que este. Y me afana que no lo alcancen a ver. Voy a tratar de hacer todo lo posible por verlo, y por eso vamos a ver clase hasta el martes. A último momento vamos a seguir viendo. ¿Y nos puede decir qué tema será, profesor, para ir Claro, es el 60 y el 61 del Código Penal sobre dosificación punitiva. Son esos 2 artículos, el 60 y el 61. Listo, ¿qué me dice Janet? Catalina. Ay, no, profe, qué pena, levanta la mano. Ah, bueno, perfecto. Y Janet también, por lo que veo. Listo. Entonces, doctores, existe otra clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa putativa. Allá para las personas que son católicas y que rezan la novena. Por allá dicen, José, esposo de María y padre putativo de Jesús. ¿Qué quiere decir que José sea el padre putativo de Jesús? Bueno, eso decía en la novena cuando yo la rezaba. Pero, ¿qué quiere decir ese cuento de que José sea el padre putativo de Jesús? ¿Qué me dice Diego? Que es adoptivo. Claro, que, bueno, no, porque ahora hablamos así, que no es su hijo, no es su hijo, pero él lo adoptó como si fuese un hijo, y sí, lo quiso, y básicamente lo que dice Diego es cierto, lo adoptó. Pero Jesús no es el hijo de José, porque ustedes ya saben el cuento ese que le metieron, que se apareció el Gabriel y el arcángel ese, San Gabriel, y le dijo, mire, coma cuento que esto no es suyo, pero haga cuenta que es suyo. Y ya, bueno, ya ustedes saben la historia mejor que yo. Así como José era el padre putativo de Jesús, existe otra clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa putativa, es decir, que no es una legítima defensa. Pero parece. Mire, puede pasar lo siguiente. La legítima defensa putativa la entendemos muy bien con un ejemplo. Diego, que la persona que el compañero que acaba de intervenir, y yo entablamos una discusión jurídica. Diego, estamos hablando precisamente de la legítima defensa y de todos los pormenores y de todas las circunstancias y las particularidades de la legítima defensa. Y de pronto, yo mando la mano a la cintura y Diego saca su revólver y me mata.
haciendo una inspección sobre el cadáver, yo no tenía ningún arma. Yo me estaba rascando. Diego dijo, no, yo pensé que él me iba a agredir. Entonces, él allá en su mente creyó, consideró que estaba siendo objeto de una agresión cuando no lo estaba haciendo. O que yo lo iba a agredir, que por eso. Entonces, no podrá alegarse. Esa se denomina la legítima defensa putativa, porque nunca hubo legítima defensa. Nunca la hubo. Y esta persona tendrá que responder penalmente, porque no podrá alegarse la legítima defensa. Por eso le digo, la legítima defensa putativa no lo es, por eso es putativa. No lo es. Podrá alegarse, sí, pero no lo es. ¿Por qué? Por falta de agresión. La agresión en la vida real no existió. Solo existió allá en la mente del que creyó que estaba ocasionando, que se estaba siendo víctima de esa agresión. Solo allá en su mente, pero en la vida real nunca existió agresión. Y esta persona responderá penalmente las consecuencias de sus actos. Esa es la última clase de legítima defensa, por eso les digo, esta no está consagrada porque ni siquiera lo es. Pero la doctrina y la jurisprudencia lo consagra como legítima defensa putativa. ¿Qué me dice Janet? Profe, ya es que ya tengo señal. Quería preguntarle, pues es que usted la pinta muy bueno y todo, pero por ejemplo, así como usted dice que hay cosas que aquí no aparecen en el código, y cómo, o sea, ya las conocemos, pero igual, ¿cómo las podríamos sustentar o cómo las sustentamos ante un caso? Porque, Janet, pues, todos los jueces conocemos las clases de legítima defensa, Janet, todos. O sea, es que digamos, todos los jueces los conocemos, todos los abogados penalistas las conocen. Ustedes no, porque hasta ahora están entrando en este mundo, pero ya la conocen. Ya cuando ustedes les hablen a un juez de la legítima defensa ofendicular, por ejemplo, ya el juez sabe de qué le están hablando. O, bueno, si es un juez estudioso, porque hay otros jueces que son muy brutos, o un fiscal, pero ustedes le explican y está consagrada en la jurisprudencia, está consagrada en la doctrina, así no esté consagrada en la ley, pero entonces, ¿cómo ya entran ustedes en su estudio particular de todas estas especies que no están en el código? Ojo, eso no está en el código. Eso de concurso heterogéneo y concurso homogéneo, entonces dice, pero eso no lo dice el 31, porque yo ninguna parte veo homogéneo y heterogéneo, pero existen. Entonces, usted ven todas las sentencias. De hecho, ¿qué decían la sentencia de los hermanos Uribe Noguera? ¿No decía concurso heterogéneo? ¿Algo así? Sí. Ahí decía concurso heterogéneo. Entonces, mírese que ya es la misma sentencia las que consagran estos. ¿Por qué? Porque los que redactan esa sentencia algo saben de derecho penal y traen todos esos conceptos. Ok, profe, gracias. Y ya aquí en adelante yo les dejo la semilla sembrada y ustedes empiezan a estudiar por su cuenta. Por eso les digo, después me pueden buscar, ahí tienen el número telefónico, lo que sea, o allá en el complejo judicial, y podemos departir sobre estos temas y hacer charlas sobre estas cuestiones que son muy, muy interesantes. ¿Qué me dice Uriel? Gracias, ¿verdad? Por ese detalle que tiene de ofrecernos sus servicios, ¿verdad? No, yo no ofrezco mis servicios, sino después, no es que me tocan todos los días a preguntarme, pero sí, en la medida de lo posible, me gusta que aprendan, me gusta que aprendan. ¿Qué me dice Uriel? Sus conocimientos. Doctor, en el evento de la defensa putativa, de la legítima defensa putativa, o sea que quien termina cometiendo la agresión es el que se pensaba agredido. Pero estos argumentos en la defensa putativa, que él creía que lo iban a agredir, no le sirve para él defenderse en el caso. De todas maneras, quiero decir, ¿a él le van a aplicar todo el peso de la ley sobre sus actos penales? Sí, señor, sí, señor. Por eso les decía que es putativa, porque el único que creyó que estaba en legítima defensa era el que se defendió, por el que agredió a la otra persona, porque el único que en la vida real eso no pasó, pero él creyó estar en eso. Es como si yo a usted, hombre, Uriel, a ver, un caso de una legítima defensa, usted es experto en armas, porque es una persona digamos, un militar retirado o policía retirado, o qué sé yo, pero una persona conocedora de armas. Y yo tengo un fusil que es de palo.
Y es más obvio, y es cualquier persona medio un poquitico conocedora de armas sabe que eso no es o un fusil de estos que venden para los niños, una metralleta de esas de niños. Y yo le apunto y usted llega y saca su arma de dotación y responde indicando que estaba siendo objeto de una agresión. Entonces, no, ahí hablaríamos de esa legítima defensa putativa. La única persona que creyó allá en su mente fue Uriel, pero en la realidad la agresión nunca ocurrió. Y en el evento, doctor, de que yo no sepa de armas y vea esa arma, en el evento de que yo no conozca de armas y vea esa arma bien pintada, así sea de palo. Claro, ¿sí? pero en ese caso tenga la imagen es otros hechos distintos. Usted no conoce de armas. De hecho, hay armas de juguete que son casi que iguales a las verdaderas. En ese caso, usted podrá hablar de su legítima defensa, claro que sí, porque usted no tenía por qué saber. La ley no le exige a las personas tener esos conocimientos específicos. Ah, bueno, doctor, gracias. Muy amable, doctor. Jairo. Sí, señor. Buen día, profesor. En ese caso de la legítima defensa putativa, de darse el caso, podría, en la cuestión de punibilidad, ¿existe algún tipo de condescendencia de la justicia, alguna rebaja de demostrarse que se dio esa figura? Ninguna, Jairo. Ninguna misericordia judicial. Paga el delito por haber cometido el homicidio o lo que haya hecho. Sí, señor. Simplemente es una figura que se entiende ahí en la parte del derecho, pero no quitan ni ponen en la punibilidad. Claro, cuando hablemos de legítima defensa putativa, usted ya sabe de qué estamos hablando, que la persona creyó que estaba siendo agredida, pero nunca hubo la agresión. Bueno, sí, señor. ¿Qué me dice Juan Infante? Sí, profesor, una pregunta. Esto es como un caso que supe, mejor dicho. Y habían unos muchachos, pues obviamente estaban intentando hurtar en una vivienda, en un conjunto residencial, y pasaron la barda, de la primera barda, y se devolvieron y bajaron los vidrios, se hicieron como podemos decir así, como el amague que iban a sacar un arma hacia el celador, y el celador desenfundó su arma y empezó a disparar y mató a 2 personas. Sí, puede hablar. Ahí el celador ahí tiene culpabilidad. ¿Se aplica esta legítima defensa putativa? Sí, podría presentarse esa legítima defensa putativa y él responde penalmente por esos homicidios. Muchas gracias, profesor, muy amable. Aunque pues esto no es tocaría ya conocer bien el caso y los detalles, sí, pero así pues digamos, abuelo de pájaro sí, pero pues ya si existen algunos otros detalles ya se podrían utilizar otras herramientas, porque ustedes también tienen que, ustedes tienen que utilizar las herramientas que la ley les faculte para sacar adelante sus pretensiones. Si ustedes son los fiscales, pues buscarán un fin, pero si son los defensores, buscarán otro fin, lógicamente con las herramientas legales, pero pues cada caso tendrá su análisis. Por eso yo les coloco un caso, mire, les voy a poner un caso ya y lo piensan, y les voy a dar un día, porque yo tampoco los puedo coger a quemarropa. Les voy a dar un día para que lo piensen. Y les digo es porque el derecho penal se ejerce es pensando. Es muy fácil tratar de memorizar o de entender estos conceptos, pero si no los aterrizamos a un caso concreto no estamos en nada. Les voy a poner un caso y ustedes me dicen, mañana me dicen, tienen un día, de hecho consulten abogados, háganlo, porque ese es el ejercicio profesional. Básicamente en sus despachos ustedes también pueden consultar a algunos colegas. No son casos fáciles, ¿no? Cuando estamos en la presencialidad, yo coloco los exámenes. Les digo, pueden preguntar con los compañeros que han visto clase conmigo. Yo coloco un caso y me voy del salón. Pueden llamar a abogados penalistas. Y sé que el caso lo van a perder. Lo sé. Incluso llamen a abogados, les digo. Saquen códigos, saquen libros, llamen a abogados, pero son casos que son muy complejos. ¿Qué pasa, doctores? Si una persona, un ladrón, entonces vamos a poner el caso aquí rápido. No lo había pensado, pero... Un ladrón. Entonces el tipo se encuentra en la calle, ladrón de profesión. Observa una víctima
saca su cuchillo, lo amenaza y lo despoja de 1 millón de pesos. Y huye. El ladrón no tenía más plata. No tenía 1 peso en sus bolsillos. Ahora tiene 1 millón de pesos. El ladrón huye. Después de haber hurtado su 1 millón de pesos. Ya tiene 1 millón de pesos en el bolsillo. Le repito, no cuenta con ningún otro presupuesto. Solo tenía el 1 millón de pesos ese que se acabó de robar. Asesina a la víctima, ¿cierto? No, yo no dije que asesino, nada. Esas cosas. Le robó la plata. Y ese ladrón, con su 1 millón de pesos, se va para San Andresito de la 38 a comprarse un whisky, a celebrar el golpe. Y en San Andresito de la 38, otro tipo lo atraca antes de comprar el whisky. Entonces allá él iba a comprar el whisky y lo para otro con un revólver y le dijo, se bajó de todo lo que tiene y le robó el 1 millón de pesos. Capturan al segundo ladrón, no al primero, capturan al segundo, al que estaba robando al ladrón, o sea, ladrón que roba ladrón. Entonces capturan a ese segundo ladrón, lo capturan. Claro, le hallan en su poder ese 1 millón de pesos que le había acabado de robar a ese otro ladrón que lo había robado momentos antes. Muy de malas. ¿Qué pasa ahí? Ladrón que roba ladrón, 100 años de maldición. Aquí no sabemos de maldición. ¿Qué pasa ahí? ¿Ese segundo ladrón cometió un delito? Esa es la pregunta. A mí no me interesan las perdones ni las maldiciones porque yo no creo en nada de esas cosas. Simple y llanamente, ¿ese segundo ladrón cometió un delito? Sí, no, ¿y por qué? Y mañana me lo dicen. Esto no es fácil, porque es una mezcla entre el derecho civil y el derecho penal. Se logra establecer probatoriamente que ese 1 millón de pesos que el segundo ladrón robó, ¿Sé qué, profe? Perdón, sé se qué. logró establecer probatoriamente. Eso que les digo, se logró establecer probatoriamente. Que una persona le robó a otra y ese ladrón después también fue objeto de un hurto, fue víctima de un hurto, de ese 1 millón de pesos. Mañana me lo analizan. Bueno, toda esta tarde tienen para analizarlo. Llamen y pregunten. A ver qué le dicen los abogados y con base en eso sabemos si esos abogados saben o no saben. Y mañana empezamos la clase con ese caso, porque hoy quiero empezar a que ustedes analicen y razonen todos estos casos. Pero seguimos. Jairo, cuénteme, ¿alguna pregunta? Sobre el caso no me vaya a decir nada porque eso lo hablamos mañana, Jairo. No, profesor, disculpe, le olvidé bajar la manito, qué pena. Listo. ¿Y Windsor? Profesor, yo iba a preguntar sobre las armas de fogueo. Si en un caso de legítima defensa se mató a las personas que intentaron usar esas armas de fogueo, eso de todas maneras sí sigue siendo considerada legítima defensa. Sí, claro que sí, porque esas armas de fogueo de hecho uno no alcanza a determinar, uno no alcanza a determinar si son de fogueo o no, son idénticas, no son casi idénticas, son idénticas a las reales. Me dice Listo. Sebastián. Profe, el caso del médico, no sé si lo ya, el médico que mató a los ladrones por la noche, ¿cuál legítimo? ¿Cómo fue el caso? Yo no lo conozco, Sebas, cuénteme. ¿Cómo fue? Un médico salió por la noche y 2 ladrones lo estaban esperando y entonces él llegó antes Bueno, de que... venga, le pregunto, Sebastián, ¿por qué sabemos que son ladrones? Porque pues lo estaba... pues tenían... Porque si usted sale de su oficina por la noche y 2 chicas lo están esperando, ¿entonces son 2 ladronas? No, profe, en el caso... No, espere que los estoy hablando con Sebastián, no me interrumpan así. ¿Por qué eran ladrones, Sebastián? Pues digamos que lo tenían... ya lo tenían... había un campanero... reducido, por ejemplo. Lo tenían reducido, sí. Ah, entonces Entre 3. ya existe una agresión. Miren que lo están agrediendo, pues tanto así que lo tienen reducido.
Pues sí, en el puente. Y pues él llegó y mató a los 2 ladrones. Sí. Básicamente porque lo iban a, o sea, lo iban a hurtar o... Sí, y eso fue en un puente peatonal. Sí, sí, señor. ¿Y por qué no me lo había dicho? En el puente sí. Ah, Sí me ya. pasó. ¿Y eso fue en la noche? En la noche, sí, señor. Ah, ya. ¿Y en un paraje solitario? ¿O había mucha gente? Solitarios, señor. Ah, ya. Y todo eso se le olvidó a usted decírmelo. Mire que todo eso, Sebastián, hace parte del análisis. ¿Y qué pasó al final con el médico? Llegó y mató... ¿Y qué pasó al final después? ¿Ya cómo terminó el proceso? Pues Lo él... absolvieron. ¿Lo absolvieron por qué? Por legítima Por defensa. legítima Y él defensa. obró en legítima defensa, Sebastián. Ah, ok, profe. Por eso lo absolvieron. Sino que al principio, estos casos causan causan ese rating y el boom, pero sí, lo absuelven porque él estaba en ejercicio de su legítima defensa. De hecho, desafortunadamente, nuestro gobierno local y nacional le prohíbe el porte de armas a la gente de bien, porque el hecho de que uno tenga su arma y no la pueda sacar es prohibirle a la gente de bien. O sea, la gente que tiene permiso para utilizar un arma es gente de bien, porque si no, no se pueden a sacar los permisos. Los que tienen armas clandestinamente, o que es un delito, el del tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, allá consagrado en el artículo 365 del Código Penal, pues es gente mala, porque no todo el mundo va a tener un revólver en la calle sin permiso de deporte. Pero básicamente sí él estaba en ejercicio de su derecho a la legítima defensa. ¿Qué me dice John? En el ejemplo que el compañero acaba de dar, digamos eran 2 agresores. Él tenía su arma de fuego, pero los agresores tenían cuchillos, hablemos de armas blancas. Es decir, teniendo en cuenta que una de las características de la legítima defensa es la proporcionalidad que debe haber. Más que proporcional, 2 con cuchillo contra 1 con pistola. Eso es súper proporcional. Ah, ok. O sea, claro. También hay entra uno a analizar si son 2 o 3 participantes que hacen que esas personas incrementen la proporcionalidad sí, claro. de la persona que tiene el arma de fuego. Claro, miren, por eso yo les decía que cada agresión, ustedes tendrán que analizar ya como intérpretes de la legítima defensa si la agresión y la defensa son proporcionales. ¿Y cómo lo analizan? Con base en la agresión. Con base en la agresión ustedes saben si fue proporcional la defensa o no. Pero si 2 ladrones tienen cuchillo y yo tengo un arma de fuego y yo pues, o sea, yo con mi pistola o con mi revólver contra 2 con cuchillo es más que proporcional. Listo, entonces viene el numeral 7º, doctores. Numeral 7º del artículo 32. Todavía ni siquiera hemos acabado el artículo 32. Y ese numeral 7º del artículo 32 es concebido como el estado de necesidad. Y dice el Código Penal, obrar por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente no evitable de otra manera. Que la gente no haya causado, bla, 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 bla. Entonces, básicamente, ese numeral 7º, que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio y ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Entonces, consiste en esa conducta que ejerce la persona con el fin de proteger un derecho propio o un derecho ajeno de un peligro actual o inminente. Solo se puede evitar mediante la vulneración o lesión de otro bien jurídico. Entonces, para que se configure este numeral 7º, lo que se denomina es el estado de necesidad, lo denomina la doctrina. Se necesitan algunos requisitos. El primero es que exista un peligro actual o un peligro inminente y ese peligro sea inevitable. Segundo requisito es que la persona, cuando yo digo la persona, también el código lo consagra como el agente, no haya causado ese peligro intencionalmente o no haya causado ese peligro por imprudencia. Y
por último, que la gente o la persona no tenga el deber jurídico de afrontarlo. Existen personas que sí tienen el deber jurídico de afrontar ciertos riesgos, como los policías, los bomberos, los socorristas, los de la defensa civil. Entonces, básicamente, esos son los requisitos. No tenga el deber jurídico, ¿para qué, profe? Para proteger el bien. Existen algunas diferencias entre la legítima defensa y el estado de necesidad. Básicamente, la legítima defensa es esa reacción, les decía yo, frente a una agresión, lógicamente, exceptuando la legítima defensa privilegiada o exceptuando la defensa, la legítima defensa ofendicular o preventiva. Pero en la legítima defensa común y corriente, en la pura y simple, existe una reacción frente a una agresión. Y esa agresión es actual e inminente, injusta, y es provocada por un tercero. En la legítima defensa se enfrenta un interés casi que injusto del agresor contra uno legítimo del agredido. Entonces, el que está agrediendo, esa agresión es injusta, y el que está defendiéndose, su reacción es legítima. En la legítima defensa, doctores, la reacción va dirigida contra personas. En el estado de necesidad, la acción puede ir encaminada de pronto contra personas, animales o cosas. Ahorita vamos a hablar, ahorita si al caso nos queda tiempo, sobre la legítima defensa en riñas, que ese tema es bonito también que lo analicen. Obrar bajo insuperable coacción ajena. Ojo, obrar bajo insuperable coacción ajena. Es otra de las causales de ausencia de responsabilidad o eximentes de responsabilidad. Ya sea está consagrada en el numeral 8º del Código Penal. Dice, se obre bajo insuperable coacción ajena. ¿Y qué es una coacción ajena? ¿Y qué es insuperable? Pues básicamente es esa violencia. Tiene que haber una violencia. Y la violencia, les repetía, les decía en clases anteriores, la violencia tiene que ser física o moral. Algunas personas también a la violencia moral les llaman violencia psicológica. Entonces, la violencia moral y la violencia psicológica son las mismas. Yo le indico violencia moral. ¿Por qué? Porque el Código Penal, por allá en el artículo que nos habla de la violencia, cuando estén analizando delitos contra la integridad, libertad y formación sexual, consagra que es violencia. Entonces, violencia física o violencia moral, y esta violencia es irresistible. Y esa violencia es sometida a una persona para que haga o deje de hacer. Cuando hablamos de violencia física, porque de pronto las personas que deseen profundizar los conocimientos, los doctrinantes a la violencia física le denominan vis con B pequeña, vis absoluta. Vis absoluta. Entonces, cuando ustedes escuchen el término vis absoluta, estamos hablando de violencia física. Violencia física. Algunos otros llaman violencia bruta o fuerza bruta, irresistible. Fuerza bruta, violencia física, vis absoluta, es lo mismo. Pues cuando yo utilice la expresión vis absoluta, inmediatamente todos sabemos que estamos hablando de violencia física. La fuerza bruta que ejerce una persona sobre otra. Físico, es físico. Pero existe otra violencia que ya les había dicho, es la violencia moral o violencia psicológica. O le denominan también vis compulsiva. Vis compulsiva. En clases pasadas yo les puse un ejemplo.
se encuentra la cajera del banco. Yo llego a la caja y le paso mi celular a la cajera. Y le digo, hable, señorita. Y ella toma el celular y es su hijo. Le dice, mamá, me acaban de secuestrar. Aquí estoy en poder de unos malhechores. Haga lo que le mande el señor que está ahí en la caja, o si no, ellos me quitan la vida. Esta señora está siendo víctima de una violencia. Y una violencia completamente moral o psicológica. Y el tipo que está en la caja le dice, desocupe la caja fuerte, todo el dinero que tenga y me lo entrega. No podríamos indicar que esa cajera es responsable de un delito penal porque estaba obrando bajo una insuperable coacción ajena, producto de una violencia moral, psicológica o viscompulsiva. O sea, exime la responsabilidad penal de esta cajera. Es el típico ejemplo de la violencia moral, violencia psicológica o viscompulsiva. Como requisitos, pues que exista la coacción, que exista la fuerza física, que exista la fuerza moral, tiene que existir. Apáguenme los micrófonos, por favor. Tiene que existir inicialmente esa coacción insuperable, esa fuerza física o esa fuerza moral. Que esa violencia sea insuperable, ¿cómo se determinará? Acorde con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los hechos, ustedes podrán determinar si esa violencia física o esa violencia moral es insuperable, que sea actual y que haya una relación de causalidad o una relación causal entre lo que hizo la persona víctima de la violencia y la agresión o la coacción, no la agresión, sino la coacción. ¿Qué pasa si el juez penal del circuito del pueblo recibe una llamada de un extraño? Entonces ahí está el juez en su despacho y de pronto recibe una llamada de un extraño. Y ese extraño le dice que acaban de secuestrar a sus hijos. Se los pone por teléfono. Y a cambio de la liberación de los hijos, los secuestradores le exigen al juez que proceda a emitir una boleta de libertad contra un procesado por homicidio agravado. Y efectivamente, pues el juez ante esa coacción procede e imparte la boleta de libertad. No podremos procesar al juez, o bueno, se podrá procesar, pero no se le podrá imponer una pena si se demuestra probatoriamente que él fue víctima de una insuperable coacción ajena. Siempre con ejemplos. Es un poco más fácil entender. El gerente del banco, acuérdense del gerente del banco de la Caja Agraria allá del pueblo. El gerente de banco sale de su oficina, se dirige a su residencia. En su residencia es sorprendido por algunos delincuentes fuertemente armados. Y esos delincuentes saben que el gerente es el que maneja las claves de la caja fuerte. Y los delincuentes lo empiezan a golpear sin ninguna misericordia. Y le colocan un revólver en la cabeza y lo conducen hasta la caja fuerte del banco. Nuevamente van al banco y lo obligan a abrir la caja fuerte para que sustraigan el dinero. Pues esta persona estaba siendo víctima ¿de qué? Pero de una visa absoluta. De una violencia física. Pues también estará incurso este gerente en esa causal de ausencia de responsabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo 32 del Código Penal.
Preguntas, doctores. Me dice Windsor. Profesor, voy a hablar sobre los dos casos de coacción, esa es la vis absoluta y la vis compulsiva. Entonces, yo siempre estaba en desacuerdo, yo quiero ir a eso, en el pésimo servicio que prestan los servidores públicos a los seres, a los ciudadanos de común. ¿A qué voy? Por lo general yo digo que esas personas son es mi comentario, que esas personas son instrumentalizadas y de una forma sistemática le prestan un pésimo servicio a las personas para negarles un servicio. Ahí ellos para mí están causando un daño psicológico, una violencia psicológica grande. Entonces, ¿eso se aplica? Porque No, pues no, yo no. veo que no se aplica, ¿no? No, No eso se no se aplica. aplicaría. Es que la vis compulsiva tiene que haber dolo. Yo quiero lesionarlo, quiero ejercer una violencia psicológica. Y precisamente, ¿y para qué lo hago? Para cometer delitos. Aquí estamos en Código Penal y aquí hablamos solo de delitos. Yo por eso les dije en clases anteriores, esto es cárcel, esto es delito. Y en esos casos, pues de pronto se habrá algunas faltas de orden disciplinario por parte de estos funcionarios, pero lo de nosotros siempre va encaminado a lo delictual, Windsor, siempre a lo delito. Pero eso para mí no, para mí yo digo que es un delito, ¿no? Imagínense lo que le No, hacen es a que no, pacientes, a personas. Windsor, no, La ley nos protege, ¿no? Al son funcionario delitos público los que en eso. están consagrados en el código. Sí. No más, no los que nosotros creamos que son. Para mí eso está claro. Listo, profesor, gracias. Vale, Y el otro. Diego. Bueno. Bueno, Diego se nos fue. No, profe, estaba esperando porque salía la imagen de Wilson. Ah, cuénteme. Es que, por ejemplo, en una EPS, usted llega y la señorita generalmente está de mal genio, no le agenda su cita y usted tiene una consecuencia grave porque se le toteó la hernia y no lo operaron porque la señorita no le dio la cita. ¿Eso no es una omisión? Ya usted podrá... ¿No se consagraría como un delito? Pero, Diego, ¿y qué dice el artículo 23 del Código Penal? Acuérdese del 23. ¿Qué dice el 23? La culpa. Ah, bueno. Ah, por eso, ojo, no quiero que ustedes utilicen la filosofía de que clase vista, clase olvidada. No, aquí ustedes no pueden olvidar ninguna de las clases, porque todas las clases van unidas. Eventualmente, ante ese caso que nos indica Diego, eventualmente, lógicamente, se tendrá que analizar profundamente. Podrá existir alguna culpa, porque esta persona, si se logra determinar que faltó a su deber objetivo de cuidado, que no obró como debía actuar y eventualmente trae unas consecuencias físicas que acarrean la muerte o una afectación a la integridad personal, eventualmente se podrá estar cometiendo o el delito de homicidio culposo o el delito de lesiones personales culposas, pero eso ya será objeto de lo que determinen las pruebas. Ojo con el 23. El 23 es eso, ¿no? Que la salsa, ¿no? Aquí no es de salsa, sino de la culpa, como dijo Janet. Aquí la salsa dejémoslo por ahí a un lado. Porque qué tal que yo le digo, ¿qué dice el 23? Y me dice una canción. No, aquí el 23 nos habla de la culpa. Listo. Miedo insuperable. Por allá nos habla el artículo 32 en su numeral 9 del miedo insuperable. Cuando el derecho penal ha abordado el estudio del miedo insuperable, este no ha sido un tema pacífico. La jurisprudencia y la doctrina no tienen posturas únicas con relación al miedo insuperable. ¿Por qué? Porque hay cierto sector de la doctrina y cierto sector de la jurisprudencia que indican, o sea, personas estudiosas del derecho penal, que indican que cuando una persona obra con miedo insuperable, no obra con dolo, casi que es un inimputable, porque él
víctima de ese miedo insuperable pierde sus facultades cognitivas. Él no tiene uso de razón. ¿En virtud de qué? Del miedo que está sufriendo. Esto es terrorífico y eso hace que la persona como que se obnubile, pierda su conciencia o pierda su sentido. Entonces hay unos que dicen, no, eso no debería estar ni siquiera contemplado en el numeral 9 del artículo 32, porque aquí hay una inimputabilidad. Aquí no hay dolo, ni hay culpa, la persona no tenía conciencia. ¿Y por qué no tenía conciencia? Porque estaba siendo objeto de ese miedo tan grande y eso hace que pierda sus facultades mentales. Dice parte de los estudiosos. Hay otros que dicen que sí, que tiene que estar consagrado allá en el artículo 9. Por eso les digo que no es pacífico, no hay un consenso o un común denominador con relación al tratamiento que el derecho penal le da el miedo insuperable. Primero que todo tenemos que definir qué es miedo. ¿Y miedo qué es? Miedo es una emoción. Eso es el miedo. Es una emoción. Y es una emoción que se ve reflejada o se manifiesta en una perturbación del ánimo. Y el miedo se da ante un peligro, o real o imaginario. Pero la persona tiene miedo. Y en virtud de ese miedo la persona comete una conducta. Primero se tiene que presentar el miedo y que ese miedo, doctores, sea insuperable. Ojo, insuperable. Que la persona tenga la impotencia de no poderse sobreponer a ese miedo. Es completamente imposible superar ese miedo. Hay un librito de un penalista, el doctor Cruz Benavides, Bernardo Cruz Benavides. Él analiza muy bien el tema del miedo. Como requisitos para que se llegue a configurar el miedo insuperable, pues primero, lógicamente, la existencia de ese miedo. Segundo, la insuperabilidad del miedo. Tercero, esa necesidad de la persona que es inminente de actuar, de reaccionar. Que la persona que reacciona no haya causado ese miedo. Porque no puede decir el ladrón, ahí sí, que entra al domicilio, está hurtando los bienes. Está hurtando los bienes y es sorprendido que la persona por su morador, silencio Janet, por su morador, y el ladrón reacciona y dice, no, a mí me dio mucho miedo que el dueño de la casa me fuera a abrir y por eso lo maté. No, porque él generó el miedo. Básicamente, mis doctores, estos son los requisitos del miedo. Miedo insuperable. Y esto hará parte de un análisis sobre la persona. No todos los eventos causan el mismo miedo o el mismo terror en todas las personas. Habrá personas que, dada su personalidad, le tengan determinado miedo o pavor o terror a algunas circunstancias y otras no. Aquí tendremos que analizar no solo el Código Penal, sino a la persona que está siendo procesada para eventualmente determinar si ese evento causó en esa persona ese miedo insuperable. Nos vamos al 9º. Se denomina el error. El error. Para entender el error, está consagrado allá en el numeral 10º del artículo 32. Vamos a precisar dos términos, doctores.
Dos términos que es necesario tenerlos en cuenta en el derecho penal. En una columna van a poner error y en otra columna van a poner ignorancia. Una persona podrá cometer o una acción o por un error o por ignorancia, por cualquiera de las dos. Pero todo esto hace parte de la doctrina del error, de la teoría de los errores. Pero básicamente una persona, y vamos empezando, es que este tema no es pacífico, este tema no es sencillo. Una persona podrá cometer una conducta o por error, porque se equivocó, o por ignorancia, que no sabía lo que hacía. Entonces, ojo, en dos columnas, una el error y en otra la ignorancia, y vamos a empezar a desarrollar cada una de las teorías del error y cada una de las teorías de la ignorancia. En materia penal, ¿qué me dice Juan Infante? No, profesor, qué pena, ve la mano levantada. Vale, perfecto. Entonces, ojo, error e ignorancia. Y básicamente, pues ustedes saben que la ignorancia es la falta de conocimiento. Eso es ignorancia, la falta de conocimiento. De hecho, todos somos ignorantes en muchos aspectos. Tenemos un conocimiento parcial, no un conocimiento total. Entonces, somos ignorantes en muchas cosas. Y el error, indican el Código Penal, que es un juicio equivocado. Entonces, ahora nos vamos a entrar en el error. El error está consagrado en el numeral 10º del artículo 32. Alguien que me lea, por favor, el numeral 10º del artículo 32. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que ocurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. Bueno, para entender este numeral 10º, este no es un tema sencillo, vamos a consagrar lo siguiente, mis doctores. Existen dos clases de error. Uno se denomina el error de tipo y el otro se denomina el error de prohibición. Existen dos clases de errores, error de tipo y error de prohibición. Primero que todo vamos a tratar de definir en qué consiste el error de tipo. Cuando el Código Penal consagra la palabra tipo, ustedes van a colocar allá para entenderlo mejor, tipo igual delito. Para el Código Penal, el tipo es el delito. Por eso es que algunos doctrinantes o algunos magistrados o estudiosos del derecho colocan el tipo penal. Cuando hablan de tipo penal, están hablando del delito. El tipo penal consagrado en el artículo 104 del Código Penal, o el tipo penal consagrado en el artículo 104 del Código es el homicidio agravado. Ah, entonces cuando hablan de tipo penal, están hablando de delito. Pues, tipo, en derecho penal, tipo es igual a delito. Y cuando yo hablo error de tipo, quiere decir error de delito. En estos casos del error de tipo, la persona o el agente sabe, ojo, sabe, conoce, tiene el conocimiento que una conducta es delito. Una persona tiene el conocimiento que su conducta es delito.
Yo sé que matar a otra persona es delito. Yo sé que tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años es delito. Yo lo sé, pero no creo estarlo cometiendo. Con mi actuar, no, allá en mi mente, no creo estar cometiendo ese delito. Un ejemplo. Le repito, en Colombia es delito tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, así sean consentidas. Así haya voluntad de la persona menor de 14 años. Siempre será delito, siempre será delito. Yo lo sé. Pero resulta que voy a una fiesta en Quibdó. Conozco una muchacha. La muchacha mide 1,70 de estatura. Muy voluptuosa ella, morena, tez morena, voluptuosa. Le pregunto, ¿y cuántos años tienes? Dice, yo tengo 17 años. Al verla físicamente, cualquier persona se convence que tiene 17 años. Por su altura, por su contextura física. Y yo esa noche tengo relaciones sexuales con esa mujer. Pero resulta que esa no era una mujer, era una niña de 13 años. Yo no lo sabía. Yo sé que es delito, pero en ese momento, dadas las circunstancias en que se presentó y dada la contextura física de esta mujer, yo estaba en un error. Ese es el típico ejemplo del error de tipo. Salimos de cacería. Cada uno con nuestras armas, nuestros rifles de caza. A un paraje selvático. Estamos allá en la selva, realizando alguna clase de cacería. Yo sé que matar a una persona es delito. Pero allá en la selva, en el paraje donde me encuentro cazando, escucho un ruido en un arbusto, apunto, disparo, y era una persona. Yo sé que es delito, pero con mi actuar no consideré que estuviese cometiéndolo. Ese es el típico ejemplo del error de tipo, doctores. La persona conoce que su conducta es delictiva, pero cree o considera que con su actuar no está cometiendo ese delito. Eso es lo que se denomina el error de tipo. Algunos transgresores sexuales dicen, no, es que yo no sabía que mi sobrinita tenía 13 años. ¿Cómo no va a saber si era su sobrina? Siempre con base en el derecho probatorio. Se tendrá que demostrar que esta persona efectivamente no podía superar ese error. Por eso hablan del error de tipo insuperable. Por eso ya habla de la insuperabilidad. Mañana vamos a tratar de comprender esto un poco mejor. Por ahora lo dejamos así, enunciado para mañana. Empezamos con el caso del ladrón que roba ladrón y seguimos con el error de tipo y posteriormente con el error de prohibición. Gracias, profe. Doctores, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos mañana. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, Muy buen día, doctor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. A usted, profe, muchísimas gracias. Buen día. Profesor, muchas gracias. Hasta mañana.